Vamos a resolver la ecuación diferencial del circuito RC. El circuito RC consta de un capacitor, una resistencia y una fuente de voltaje constante E. En el esquema inicial del problema tenemos que el circuito está abierto, es decir, tiene este interruptor abierto. Vamos primero a recordar unas definiciones importantes. La sumatoria de voltajes en una malla siempre es igual a 0 y esta es la ley de Kirchhoff. La definición de capacitancia, que es igual a Q sobre B, y la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Vamos inicialmente a cerrar el interruptor del circuito. Inmediatamente empieza a fluir corriente por la resistencia y se genera una diferencia potencial entre las placas del capacitor. Según la ley de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes en esa malla debe ser igual a 0, entonces sería el voltaje aquí menos el voltaje aquí menos el voltaje aquí sería igual a 0. E menos voltaje de la resistencia menos voltaje del capacitor será igual a 0. Esta es la ley de Kirchhoff. Entonces, E menos el voltaje en R según la ley de Ohm sería I por R menos el voltaje en el capacitor, que sería Q sobre C, y esto es igual a 0. Vamos a hacer aquí una aclaración importante. ¿Por qué uso I minúscula y I minúscula y Q minúscula? ¿Por qué hago eso? Se tiene como convención que cuando estamos hablando de corrientes y cargas que no son constantes se utilizan minúsculas, pero cuando hablamos de cargas y de corrientes constantes entonces se usa la letra mayúscula. Vamos a recordar otra definición, la definición de corriente en términos de la carga. La corriente I es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Vamos a meter esto aquí. Tendríamos E menos dQ dt por la resistencia menos Q sobre C igual 0. Entonces, tenemos una ecuación diferencial de primer orden porque aparece la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. En este caso la carga es la variable dependiente y el tiempo es la variable independiente. Tendremos que encontrar una función Q que dependa del tiempo. En esto consiste este ejercicio, encontrar una función de la carga que dependa del tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Tendríamos que resolver esta ecuación diferencial. En este caso vamos a pasar este término para el otro lado y nos quedaría E menos Q sobre C igual a dQ sobre dt por R. Vamos a pasar este C, vamos a sacarlo como factor común y nos quedaría 1 sobre C, factor común de E de CE menos Q, o sea que es factor común 1 sobre C, y esto será igual a dQ sobre dt por R. Vamos a borrar esta parte de aquí. ¿Qué tenemos? 1 sobre C por CE menos Q igual a la derivada de Q con respecto al tiempo por R. Aquí podemos pasar para el otro lado la C que está dividiendo, pasar del otro lado a multiplicar y nos quedaría CE menos Q será igual a dQ dt RC. Vamos a cambiarle el signo a los dos lados multiplicando por menos 1. Multiplicamos por menos 1 aquí y por menos 1 aquí.
Entonces nos quedaría Q menos CE es igual a menos dQ dt RC. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este dt que está dividiendo vamos a pasarlo a multiplicar acá, y Q menos CE que está multiplicando pasaría a dividir. Tendríamos menos dt y el RC pasa a dividir, será igual a dq sobre q menos c. Y teníamos lo que quería, que era encontrar de un lado una variable, el diferencial de una variable, y del otro lado el diferencial de la otra variable. ¿Con qué propósito? Como tenemos de los dos lados diferenciales, sería sencillo integrar ahora y encontrar una función q que dependa del tiempo, ya no un dq y un dt. Entonces, ¿cómo sería? Sería la integral desde un tiempo cero hasta un tiempo final t minúscula de menos dt sobre rc. Y esto será igual a la integral desde una carga inicial 0 hasta una carga final q de dq sobre q menos c por e. Esta integral que tenemos aquí es muy sencilla, da como resultado menos t sobre rc cuando reemplazamos los límites de integración. Y esta integral es un poco más complicada, pero la integral de dq sobre q menos c es un logaritmo natural. Logaritmo natural de q menos c por e evaluado en 0 y q. Cuando reemplazamos los límites de integración, aquí nos quedaría menos t sobre rc igual al logaritmo natural de q menos c por e sobre menos c por e, porque q es 0 en el límite final. Como buscamos una función q que dependa de t, que esté despejada, en este caso q la tenemos aquí, tenemos que despejar q. ¿Cómo hacemos eso? Sacamos Euler a los dos lados, aplicamos exponencial, Euler a esto que tenemos aquí y Euler a todo eso. De este lado nos quedaría Euler a la menos t sobre rc, y esto será igual Euler a la logaritmo natural de un término. Como son funciones inversas se cancela y simplemente queda este término, y nos quedaría q menos c por e sobre menos c por e, ya que es mucho más sencillo despejar q. Pasamos esto a multiplicar al otro lado y quedaría menos c por e por Euler a la menos t sobre rc igual a q menos c por e. Menos c por e pasa a sumar al otro lado y nos quedaría menos c por e Euler a la menos t sobre rc más c por e igual a q. Sacamos factor común c por e y quedaría c por e factor común de 1 menos Euler a la menos t sobre rc, y esto será igual a q, que recuerden que q es una función del tiempo y aquí se ve claramente. Normalmente no nos interesa mucho calcular la carga que está en el capacitor. Normalmente algo que nos interesa más es calcular la corriente que hay en el circuito, pero para lograr eso tendríamos que derivar q, porque recuerden que la definición de corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces calculamos dq dt. Como esto es una función con respecto al tiempo, es una función sencilla de derivar, simplemente voy a colocar la derivada y sería e sobre r Euler a la menos t sobre rc. A este término que tenemos aquí se conoce como corriente inicial, entonces lo podemos colocar y su cero Euler a la menos t sobre rc. Esto que teníamos aquí es una función y que depende de t. Esta función nos da a conocer cómo es la corriente del circuito en términos del tiempo.
y de unas constantes que son la resistencia y la capacitancia.